Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? El origen de la leyenda de Merlín. Tal como el profesor Sainsbury ha explicado, el origen de la leyenda del rey Arturo, de la tabla redonda, del Santo Grial y de las aventuras y tradiciones relacionadas con ellas es una de las cuestiones más complejas de la historia de la literatura medieval. Debido al hecho de que muchos manuscritos antiguos se han perdido, puede ser que nunca se descubra el origen real de estas leyendas. Y por otro lado, la opinión de los expertos es tan diversa que puede que nunca sepamos si las leyendas deben su origen a la poesía celta, bretona o galesa. En las historias de fantasía, en las historias de literatura, de fantasía, o sea, de ficción, siempre hay una pieza que tiene como poder, como lo que habíamos hablado en los episodios anteriores, una reliquia que puede tener poder y que también lo vemos en muchas historias de la cultura popular. O sea, siempre que hay una historia que es fantástica, ahí, incluso en las comiquitas, o sea, lo ves en Dragon Ball, en la película reciente que acaban de estrenar de Marvel, Shang-Chi, están los anillos de Shang-Chi. O sea, son piezas que tienen poder, pero también en las historias de ficción hay personajes que son muy importantes. Especialmente, hay personajes que especialmente tienen una relevancia que ha influenciado a todos los demás. Y Merlín es uno de esos personajes que no solamente aparece en estas leyendas que son tan antiguas, sino que aparece, se hace alusión a Merlín, al personaje de Merlín en muchísimas otras historias. Nosotros lo hemos visto, bueno, yo la primera vez que recuerdo seguramente fue la historia de la película animada contada por Disney, la historia de la espada en la piedra, pero luego lo hemos visto en películas que se nombra el personaje en películas como Harry Potter, hay una serie de Merlín, y cada película o cada vez que lo nombran, los escritores hacen su propia versión, su propia relectura del personaje, y es lo que se hizo en el siglo XII, seguimos en el siglo XII, con estas historias, que seguramente vienen de antes, como decían del Grial, que probablemente fueron narradas por los moros, pero que llegaron a Europa, y allí fueron occidentalizadas, incluso cristianizadas, porque en el Grial se vio que hay mucho cristianismo metido o ligado con la historia del Grial, y en Merlín también se va a ver que hay bastante del cristianismo metido en la historia de origen de Merlín, según estas historias que orígenes que vamos a narrar. Y el propio rey Arturo también se regía por la religión cristiana, que de hecho eran las religiones, o son todavía las religiones de los monarcas que hemos conocido a lo largo de la historia. Bueno, hablando del origen de Merlín, hay un personaje curioso y que me parece importante para contar sobre Merlín, que se llama Vortigern, porque este personaje se piensa que pudo existir en la vida real, que fue un personaje que existió realmente, pero sus historias están ligadas tanto con la leyenda del ciclo artúrico que se pierde un poco de la parte real de la persona, que de hecho puede tener en sus historias en cuanto al ciclo artúrico tiene mucha fantasía, mientras que en la vida real es una persona normal como cualquier ser humano. Como ocurre también con la historia de Jesucristo. Hay un Jesucristo que es el Jesucristo histórico y hay un Jesucristo que es el Jesucristo descrito en la Biblia, y que muchas veces los estudiosos, los historiadores, los que van recopilando la información histórica de estos personajes no llegan a estar de acuerdo 100% con lo que dicen las escrituras sagradas. Igual que con Merlín, se supone que el verdadero Merlín era un vate del siglo V que sirvió primero al jefe británico Ambrosio Aureliano y después al rey Arturo. Pero no tenía estas características de que fuera un mago, de que tuviera poderes, era una persona. Y se supone que a partir de que el verdadero Merlín y luego ya el Merlín que conocemos todos como el mago con sus poderes es otra cosa, es parte de la ficción. Es origen. Y en el caso de Vortigern, la parte curiosa, o para mí, la parte que es curiosa, es que da origen a la leyenda del ciclo artúrico, pero también da origen a la fundación o creación de la monarquía inglesa, porque fue a partir de esta persona que se empezaron a construir los 7 reinos que antes eran Inglaterra, y de ahí parte toda la monarquía, todo lo que a lo largo de la historia se convirtió en la monarquía inglesa, pero también es el origen de la leyenda de
del ciclo artúrico y es el origen de Merlín. Y lo curioso de esto también y lo interesante es que aunque sean personajes que giren alrededor de muchísima fantasía, de cuestiones mágicas, de cuestiones que no tienen ninguna, o sea, que son absurdas si las vemos en la perspectiva de lo realista, de la realidad. Por ejemplo, nunca nadie ha visto a alguien que haga magia, a menos que sea un ilusionista y se ha demostrado que con trucos, utilizando cuestiones psicológicas y otras cosas, pero nadie ha visto gente que camina sobre el agua. Y sin embargo hay personajes en la historia o personajes que hay libros, que hay literatura sobre ellos, que hacen cosas fantásticas y hay mucha gente que lo cree, incluso con las reliquias sagradas. El Santo Grial, se dice que Portugal debe su nombre, que en realidad Portugal al principio se iba a llamar Portugral, que significaba puerto de Grial, porque se suponía que allí iba a llegar la Orden del Temple, o había llegado la Orden del Temple, iba a formar como un gobierno a sombras, un gobierno que iba a gobernar detrás del gobierno que se mostraba en la realidad de Portugal, y su propósito era defender o buscar el Santo Grial. O sea que había gente que llegaba a ese punto de crear toda una orden para buscar una reliquia que existe en la ficción, pero que muchos han creído que existen en la realidad también. O como en Inglaterra, que todavía siguen esperando la llegada del rey Arturo. De Arturo, que si vamos a Arturo, bueno, cuando hagamos un episodio sobre Arturo vamos a ver hasta dónde llega esa insistencia de creer en que el personaje existió y que existió con estas características fantásticas. Y si nos vamos a Jesucristo, ahí tenemos lo macro, porque sabemos que es una religión, y una religión que es creída y que es seguida, que es el cristianismo, por muchísima gente en todo el planeta. Aún en este siglo. Aún en este siglo. Que me recuerda algo que decía, no sé quién lo decía, creo que lo decía Faraday, un científico, que decía que aparentemente convive el siglo XX, que era el siglo de Faraday, con el siglo II o el siglo V, porque hay pilotos que todavía creen que antes de volar el avión, se maneja un aparato tecnológico creado por la ciencia de una manera tan magistral, y ellos lo conducen, y antes de subir y empezar a conducirlo, realizan algún rito como para protegerse, que ahí parece que es un acto del medioevo, como si conviviera el siglo XX, en este caso ahora ya el siglo XXI, con el siglo XII todavía. O sea, existen creencias que parece absurdo, pero que todavía existen aún. Y eso yo creo que se debe a que, a pesar de que estamos en este siglo y existe mucho conocimiento científico, también existe mucha ignorancia. O sea, el mayor porcentaje de la población es bastante ignorante con respecto a la ciencia. O sea, si tú vas por la calle y le empiezas a preguntar a la gente cuál es el método científico y que te explique cómo es el método científico, la mayoría no te va a dar una buena explicación. Bueno, con respecto a Merlín, yo creo que interesante es narrar esa historia de origen de Merlín, porque Merlín es un personaje que es conocido por todo el mundo, igual que el Grial. Si tú le nombras a cualquier persona, si tú le preguntas a cualquier persona si ha oído hablar del Grial, te va a decir que sí, pero entonces pregúntale, luego le preguntas que te explique qué es el Grial y cómo es todo el cuento del Grial, probablemente no te pueda dar demasiadas informaciones. Y Merlín igual. Bueno, Merlín tal vez te dé las informaciones de lo que se ha visto de Merlín en la cultura pop, que es lo que todos conocemos, y te va a decir que es un mago y tal, pero hay una historia de origen de Merlín narrada en este siglo, en el siglo XII, que de hecho fue escrita en francés antiguo y luego traducida a otros idiomas, que es muy interesante, y Tere nos las va a contar. Este Merlín era un niño mágico desde su nacimiento y poseía poderes mágicos desde el principio. Ocurrió que el rey Constans, quien expulsó a Hengest de Inglaterra, tenía 3 hijos, Constantino, Uther y Pendragon. Al morir dejó el trono a su hijo mayor Constantino, que escogió a Vortigern como su primer ministro. Poco tiempo después de la coronación de Constantino, Hengist invadió Inglaterra de nuevo y el rey, abandonado por su ministro, fue cruelmente asesinado. A Vortigern, como recompensa a su deserción en un momento tan crítico, se le ofreció el trono, que él aceptó. A pesar de que los otros 2 hijos de Constans seguían con vida, el usurpador Vortigern tenía esperanza de mantener la corona. Vortigern, para defenderse de cualquier ejército que intentase arrebatar su soberanía, decidió construir una gran fortaleza sobre los llanos de Salisbury. Sin embargo, aunque los canteros trabajaban diligentemente día a día, y aunque los muros de la fortaleza eran extensos y gruesos, los constructores los encontraban siempre derrumbados por la mañana. Los astrólogos, consultados acerca de esta extraña circunstancia, declararon que los muros no permanecerían en pie hasta que la tierra fuese regada con la sangre de un niño que no tuviese padre humano. Este relato interesante que acabo de leer
cuenta cómo Merlín nace siendo un ser mágico, es decir, Merlín no adquirió la magia con el pasar de los años, sino que nació con ese don, ya que era hijo de un demonio que quería poder entre los hombres y que la única posibilidad de poseerlo era a través de un hijo humano, como lo hizo Dios en su momento. Así que tuvo este hijo, Merlín, con una mujer virgen, también como en el caso de Dios con la Virgen María, que bueno, esto también es interesante por el paralelismo que hay entre el nacimiento de Merlín y el nacimiento de Jesús de Nazaret, que además, según los escritos de la Biblia, Jesús también tenía habilidades sobrenaturales, como Merlín. Bueno, se dice que era Satán, que estaba molesto porque el número de cristianos, y aquí es donde vemos que ya introducen el cristianismo, el número de cristianos estaba creciendo. Y habían tantos cristianos que Satanás, es el mismo Satanás del cristianismo, decide como que tomar una virgen y hacer que ésta tuviera un hijo. Que si lo vemos es evidente que hay un paralelismo entre esto y el nacimiento de Jesucristo. O sea, es la misma historia, solo que ahora la virgen no va a tener un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por obra y gracia de Satanás. Y ese niño iba a ser Merlín. Ese niño fue Merlín. O sea que la historia de origen de Merlín, prácticamente Merlín era hijo de Satanás. Según esta versión del origen de Merlín. Que no lo ponen tampoco así como que era hijo de Satanás, pero prácticamente lo era. Que es la misma historia que se ve muchas veces en la mitología romana, cuando un dios decía tener un hijo con una mortal. Y aquí, bueno, tiene el caso de que esta mortal era virgen, haciendo ese paralelismo evidente con la Virgen María y el nacimiento de Jesús. De Jesucristo. Pero este Vortigern primero era un usurpador. Él estaba usurpando el poder, ya que él había traicionado a su rey cuando fue invadida Britania. Luego tenía miedo, o sea, su miedo hacía que él quisiera construir una fortaleza donde esconderse, pero no podía construirla porque se le caía lo que estaba construyendo, se le caían los muros. Y dicen que sus consejeros sabían de Merlín, o bueno, fue lo que contó Merlín después, que sus consejeros sabían de Merlín y por eso le dijeron que tenía que asesinar a un niño, porque tenían miedo de que Merlín sabían que Merlín lo superaba a ellos en su poder, y entonces querían, o sea, era como un plan para deshacerse de Merlín. Así que Merlín, cuando nace, hubo un sabio que era católico, que era el sabio con el que la mamá de Merlín se confesaba y gracias a él, o gracias a que ella se confesaba con él, este señor se enteró de que el hijo que ella iba a tener era un hijo de Satán. Entonces decide bautizarlo antes de que Satán se apropiara de ese hijo, de ese niño. Y por eso es que Merlín finalmente no se convierte en un discípulo o en el vehículo de Satanás en la tierra, sino que termina siendo este mago famosísimo que todos hemos escuchado hablar de él, que tiene poderes mágicos desde que nació, desde su nacimiento. Que es parecida a la historia del bautismo tradicional, que la bautizan como para quitarle a la gente lo demoníaco. O sea, era un ritual. Aquí es un bautismo, pero un bautismo parecido también a un exorcismo, porque ya él estaba como que poseso de Satanás, que era quien lo había hecho nacer. Y este sabio, que además era un sacerdote, que se llamaba Blaise, fue quien le hizo este ritual de bautizarlo, y así Merlín quedó libre de esos pecados o de esa posesión satánica. Y además Merlín, por la procedencia que tuvo, por el nacimiento que tuvo, tenía poderes, que estos poderes son los que todo el mundo conoce de Merlín. Merlín podía hacer predicciones. Merlín además tenía poder de construir. Se dice que Merlín construyó dragones para los reyes a quienes sirvió, y además era arquitecto y construyó palacios para los reyes a los que sirvió, y era constructor y construyó objetos. Como espada. Que de hecho, la armadura de Arturo. La armadura de Arturo, que protegía a Arturo. Pero de hecho hay uno que me parece curioso. Él construyó un espejo donde lo que se reflejaba era el deseo de la gente. Y este espejo lo podemos ver en una de las películas de Harry Potter, que es el espejo en la piedra filosofal. Sí, que el que se ve, el espejo lo que le devuelve es lo que él quiere ver, es lo que refleja el espejo. El deseo de la persona. Que en esa película podemos ver cómo Harry Potter puede ver a sus padres. Bueno, supongo que ese espejo es el mismo espejo que construyó Merlín. Sí, de hecho no sé si en algún momento de las historias de Harry Potter nombran que el espejo haya sido construido por él. A lo mejor sí, pero no lo recuerdo. A
todas estas, Vortigern ordena buscar a ese niño que debía matar para que su castillo, para que la fortaleza que le estaba construyendo no se le siguiera cayendo. Pero Merlín era astuto y cuando vio que los caballeros estaban buscando, él sabía lo que estaban haciendo y él fue y se presentó ante ellos y les dijo que los llevaran con Vortigern. Cuando iban en el camino, Merlín empezó a hacer predicciones fantásticas que se iban cumpliendo y los caballeros quedaron impresionados, se dieron cuenta de la habilidad que tenía Merlín de predecir. Y al llegar al castillo, Merlín habla con Vortigern, que era un niño además Merlín, y le dice que quienes le habían dicho, sus asesores que le habían dicho que buscara un niño, lo que querían era matarlo porque sabían que él, Merlín, era más poderoso que ellos, o sea, le temían. Y además, Merlín le dice cuál era la causa real de por qué sus muros se caían, de por qué sus construcciones se caían. Según Merlín le dice que habían dos dragones peleando bajo tierra y que la pelea de estos dos dragones era lo que producía la caída de los muros. Y bueno, hablando de los dragones, de hecho los dragones son un dragón rojo y un dragón blanco, que esto también es parte interesante. Recordemos que además la leyenda del ciclo artúrico forma parte de la cultura de Europa y especialmente de Inglaterra, Britania y todas esas tierras que se supone son los lugares donde se situó o donde se sitúa esta leyenda del rey Arturo. Entonces los dragones son un dragón rojo y un dragón blanco que todavía podemos ver en las banderas de Gales. Si vemos la bandera de Gales, es una bandera blanca con verde y tiene un dragón rojo. Porque forma tanto parte de su cultura y para ellos es tan real esto y tan importante que por eso mantienen este símbolo. Y bueno, con todo esto, Merlín se convirtió en alguien importante para el rey y sirvió a varios reyes. Lo servía porque él era su consejero, podía hacer predicciones. Pero Vortigern estaba también preocupado porque una de las predicciones que hacía Merlín era que Vortigern iba a ser derrotado y así fue, se cumplió. Regresaron los hermanos de aquel rey que había sido destronado, que además era una de las causas por las que Vortigern tenía tanto miedo. Él había traicionado a uno de los hermanos, el que había heredado el trono, pero quedaban los otros dos hermanos y esos dos hermanos estaban vivos. Así que esos dos hermanos regresan. Y tras batallas y luchas se hacen con el poder. Uno de ellos muere, que es justamente Pendragon, y Uther, el que queda vivo, entonces se agrega el nombre de Pendragon, quedando como Uther Pendragon. Uther Pendragon. Y es el que queda como rey. Bueno, además la historia de Merlín está ligada al Grial de alguna manera, porque Merlín fue uno de los que, Merlín, al igual que José de Arimatea, construyó una tabla redonda, una mesa redonda, y uno de los lugares era para el Grial, uno de los lugares en la tabla redonda. Que de hecho la mesa no estaba completa sin el Santo Grial. Alrededor de esta mesa había sitios destinados a un gran número de caballeros y un lugar especial reservado para el Santo Grial, que por aquel tiempo había desaparecido de Gran Bretaña debido a los pecados de la población. Sin embargo, los caballeros todavía confiaban en poder recuperarlo una vez que fuesen lo suficientemente puros. Recordemos que en la historia del Grial, el Grial había desaparecido y se decía que los caballeros de aquella época habían continuado buscándolo, pero que el Grial solamente que el Grial había desaparecido porque no había alguien puro que pudiera ser poseído o que pudiera tomar posesión, que pudiera ser guardián del Grial. Hasta que el Grial encontró a esas personas puras que, como lo dijimos en el episodio anterior, es el linaje de Percival, que a su vez fue caballero del rey Arturo. Llegó un momento en el que creo que no había ningún rey, que habían muerto los dos reyes. Uther Pendragon también había muerto. Sí, bueno, cuando Uther Pendragon muere, se supone que él no dejó descendencia, porque nadie sabía que Arturo era hijo de Uther Pendragon. Pero era un hijo ilegítimo. Lo que pasó es que hubo una treta en el nacimiento de Arturo. Uther Pendragon se enamora de la esposa de un caballero que además tenía poder, era un gobernador de unas tierras. Era señor de unas tierras. Era señor de unas tierras. Y cuando por fin terminan la construcción de la tabla redonda o la mesa redonda, Uther Pendragon invita a mucha gente de tierras lejanas. Y entre esa gente invita a este señor que estaba casado con Igraine, y Uther se enamora de Igraine. Entonces, como no puede
tenerla porque ella está casada, le pide ayuda a Merlín para que ellos puedan estar juntos. Entonces Merlín ayuda a que Uther tenga una guerra contra este señor, pero durante esa guerra, mientras que él se va a luchar supuestamente contra Uther, la verdad era que Merlín había hecho magia para que Uther tomara la apariencia de Gorlois y poder engañar a su esposa. Entonces esa noche en la que transcurre esa batalla donde Gorlois supuestamente está luchando contra Uther Pendragon, en realidad Uther Pendragon está entrando a la casa de Gorlois e Igraine, a su castillo, con la apariencia de Gorlois, y ella creyendo que su esposo pasa la noche con él. Y en esa noche ella queda embarazada de Arturo. Pero luego, cuando no hay un sucesor al trono, consultan a Merlín, que era el consejero, el sabio, el que daba las respuestas. Y Merlín, aquí es donde sucede exactamente, o muy parecido a lo que se ve en la película de Disney, La espada en la piedra. Lo que dice Merlín es que el heredero al trono será alguien capaz de sacar la espada de la piedra, que será una espada que está en una piedra coronada por un yunque. Y sucede exactamente igual. Arturo estaba siendo cuidado por Sir Héctor. Y Héctor tenía otro hijo que también sale en la película. A todas estas, la razón por la que Arturo había sido cuidado por Sir Héctor es porque cuando el trato que había hecho Merlín con Uther Pendragon era que ese niño que naciera de esa unión, o sea, Merlín iba a ayudar a que Uther Pendragon estuviera con Igraine, pero a cambio el hijo que naciera de esa relación iba a ser propiedad de Merlín. Así que cuando el niño nace, Merlín le quita el hijo a Igraine, le hacen creer que ese niño nació muerto y se lo quitan, y entonces Merlín se lo lleva a Sir Héctor para que lo críe como un hijo. Entonces por esto es que Arturo crece junto con Kay. Kay se llamaba el otro hijo, que en la película de Disney también se llama de Kay. la misma manera, y también Sir Héctor se llama Sir Héctor. Y ocurre lo mismo en la narrativa, de que Kay iba a participar en una justa, pero olvidó su espada, y entonces Arturo va a buscar su espada, se ofrece para buscar su espada. Aquí no es escudero como en la película, pero sí se ofreció a ir en busca de una espada. Como no la pudo encontrar, vio la espada que estaba en la piedra y la retiró. O sea, exactamente lo que ocurre en la película. Y cuando se la entrega a Kay se da cuenta de que esa no es su espada, y entonces pregunta de dónde la sacó. Le preguntan a Arturo de dónde sacó esa espada, y él tiene que responder que la sacó de una piedra que había encontrado en un lugar. Y entonces todo el mundo se quedó sorprendido porque todo el mundo porque todo el mundo había sido advertido por Merlín que la persona que fuera capaz de sacar la espada de la piedra se convertiría en rey de Inglaterra. Y en ese momento Arturo queda coronado. Sí, que a la vez se supone que legalmente Arturo sí era el que le correspondía la sucesión al trono, porque era hijo de Uther Pendragon, pero nadie lo sabía. Entonces, para que lo sucediera realmente, Merlín hace esta prueba, que algunos de hecho dicen que fue Merlín el propio que enterró esas piedras en esa espada. Esa espada en esa piedra. Mejor dicho, esa espada en esa piedra. Bueno, yo creo que también es importante, o también es interesante darnos cuenta que estas historias, aunque existan desde hace mucho tiempo, van variando y van teniendo muchísimas versiones, y que es válido porque cada escritor debe tener su libertad creativa. Por eso es un artista, es un escritor, y debe poder escribir, expresar su propia versión, su propia lectura del personaje y de los hechos que lo rodean. De hecho, si vemos la historia original y vemos las otras historias que se han contado, o esta historia de origen que estamos contando nosotros, y las otras historias que se han contado, hay muchas cosas que cambian. Incluso en la serie de Merlín, hay una serie de Merlín, y allí en esa serie Arturo es contemporáneo con Merlín. Sí. En esa serie que sacaron, Arturo es contemporáneo con Merlín. Merlín apenas está aprendiendo sobre su propia magia. Él sabía que tenía magia, pero no sabía lo que era, y empieza a aprender a usarla con ayuda incluso de un sabio que lo ayudó a manejar sus poderes y todo eso. Y la misión de Merlín en esa serie era proteger a Arturo sin que Arturo lo supiera, porque además era un sirviente de Arturo. Y en la historia de Disney, de la película, Merlín es un maestro para Arturo, que de hecho en la película de Disney se basa mucho de eso, del maestro, y como el conocimiento es la parte central. Está la magia, porque además es Disney, siempre hay magia, y estando Merlín, pues con muchísima más razón, pero se utiliza muchísimo el conocimiento. Se habla del conocimiento como de un vehículo para lograr, prácticamente se hace una
una comparación entre la magia y el conocimiento, porque Merlín tenía magia, tenía poderes, pero lo ayudaba muchísimo que sabía de muchísimas cosas, tenía muchísimos conocimientos, incluso conocimientos muy avanzados para esa época, porque Merlín tiene el poder de predecir y podía ver hacia el futuro, entonces podía tener información y conocimientos que todavía las demás personas en esa época no tenían. Y que estaban muy lejanos de esa época. Y yo creo que es muy válido, y lo digo porque además hay muchísima gente que se molesta cuando hay historias de ficción y de repente hacen una película nueva y los creadores empiezan a cambiar cosas, y eso es muy válido. Primero porque la historia ya es de ficción. Siendo de ficción, el personaje puede tener cualquier característica. Le puedes cambiar la nacionalidad, le puedes cambiar el físico, la apariencia. Exacto, le puedes cambiar incluso... O sea, puedes cambiar casi todo y dejar el nombre del personaje. Y a fin de cuentas, al final siempre termina contando más o menos la misma historia. O hasta cambia un poco la historia, pero todo el mundo se entera del tema central. Por ejemplo, en este caso de Merlín, hablamos de un Merlín joven que era a la par con el rey Arturo, más o menos, o sea, contemporáneo con su edad, y de otro Merlín donde era un Merlín muchísimo mayor y Arturo apenas un adolescente. Y al final la historia era la misma. El rey Arturo que saca la espada de la piedra, se convierte en rey, el mago Merlín que lo ayuda, lo guía. Los personajes dentro de la historia, o sea, siguen habiendo muchísimos elementos que están allí. Sí, que no se y que estaban en la historia original. Y además también tiene que ver con que cada época es distinta y cada historia, si las historias son tan antiguas, cuando se van recontando se van adaptando a la época y van anexando elementos que son propios de la época, del contexto histórico. Y hay cosas que evidentemente tienen que cambiar, porque también cuando evolucionamos y cambiamos en el tiempo, vamos evolucionando en lo social. Y hay cosas que tal vez en aquel momento eran socialmente aceptables o eran moralmente aceptables y que ahora no lo son. Entonces hay cosas que tienen que cambiar. Es normal que eso suceda. Bueno, hablando de Merlín propiamente, al principio dijimos que a pesar de que todo el mundo pueda saber quién es Merlín, muchos desconocen las historias de su origen, pero también se desconoce la historia de cómo desapareció Merlín. Y en eso también hay varias versiones. Una de ellas cuenta que Merlín se había enamorado de una mujer que en algunos textos la nombran como Viviana, pero en otros textos se conoce como Nimue, pero a fin de cuentas es la dama del lago. Entonces quizás a pesar del nombre que tenga se conoce más bien como la dama del lago. Y esa persona de la que Merlín se enamora, según algunas versiones, ella lo usa para aprender toda la magia de Merlín y convertirse ella en tan poderosa o tan buena maga como lo fue Merlín. Y al final, cuando ya ha aprendido todo lo que necesitaba saber de Merlín, dicen que lo encierra en un árbol, que es uno de los hechizos que Merlín le enseñó de lo que él conocía, cómo encerrar a una persona en un árbol. Y de hecho algunos campesinos de Bretaña cuentan que a veces escuchan la voz de Merlín en el bosque, pues en el campo, en ese árbol que supuestamente fue encerrado. Otra versión cuenta que Merlín, ya cuando estaba muy anciano, se olvidó de que en la mesa redonda había una silla peligrosa y se sentó allí, y como no era puro, la tierra lo absorbió. La tierra se abrió y se lo tragó. Se abrió y se lo tragó y ya no se supo más de Merlín. Y otra versión cuenta que también fue esta misma Nimue que lo encerró en un árbol, pero fue por amor, que lo encerró para ella poder visitarlo siempre, pero él no podía salir de ahí, y que él sigue vivo viviendo en ese árbol, y a medida que se hace más anciano, se hace más sabio también. Bueno, yo creo que estas historias de estos episodios también dan paso para que luego podamos contar toda la historia alrededor de Arturo, que también es una historia muy, muy interesante. Es la leyenda artúrica, que está relacionada con Merlín, con la espada, con los caballeros, con el Santo Grial. Con el Santo Grial. ¿Qué tal, Tere? Interesante como siempre. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Tere?